¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En Equilibrio en Radio 13C. ¿Cómo estás, María Elba Chaguán? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. Hola, Diego. Acá demasiado motivada. Tenemos un invitado de lujo. No puedo decir nada todavía, pero alguien que admiro desde muy chica. Aparte que estamos en onda mundialera, en onda futbolera. Ya dijiste esto. Sí, no, pero si no he dicho nada. Es un referente del fútbol chileno, gran ídolo sobre todo para los cruzados, pero tiene una historia de vida realmente impresionante que la va a transmitir para que todos podamos también conocer de su historia y aprender de lo que le tocó vivir. Tú llegando al país de vuelta, qué rico tenerte en el programa acá coanimando de nuevo. Los extrañaba. Eso fueron 3 miércoles que no estuve, pero ahora ya me vas a tener. Tú sabes que todos los programas que hicimos en estos miércoles previos están todos en la radio 13c.cl, también en Spotify, y pueden escuchar todas las entrevistas como la que vamos a tener también en el día de hoy. Agradecemos como siempre a Book y a The Human Experience. Este consejo te mantendrá muy bien balanceado. Es una píldora en equilibrio. Aprovechando nuestro invitado, aprovechando ya el mes mundialero que se inicia mañana, María Elba Chaguán, traje un tema futbolístico que, si bien pasó hace un mes y medio, no tuvo la cobertura y visibilidad que yo creo que requiere, y dije, voy a tomar este tema y lo voy a poner sobre la mesa. Tú sabes que se realizó la premiación de los Laureus World Sports Awards el 2026 en España, con la Fundación Fútbol Más, llevándose el galardón a la categoría Sports for Good. La entidad, nacida en Chile hace 18 años y con presencia en otros 7 países, fue destacada como la institución más importante a nivel mundial en cuanto al uso del juego y el deporte como herramienta de desarrollo, transformación e inclusión social. Tal vez uno de los hechos o hitos más conocidos a nivel transversal fue el tema de la tarjeta verde, ¿te acuerdas? Verde. Justamente para evitar los gritos y todo que se usó mucho en el estadio. Bueno, fue precisamente Guillermo Rolando quien terminó llevándose el premio, recibiéndolo, director ejecutivo global y cofundador de Fútbol Más, y quería poner sobre la mesa los valores de un deporte precioso, un deporte colectivo como es el fútbol, más allá que una vez se queda con imágenes que no son muy positivas, pero lo que genera desde pequeño, lo que genera para ayudar a la pobreza y a las relaciones sociales y humanas, creo que es fundamental, y la fundación, en este caso también Fútbol Más, lo representa. Aparte, Diego, yo creo, el 70% de la gente es apasionada por el fútbol. Dicen que el 30% lo juega, o sea, lo que genera es demasiado importante en un país, en una población. Y lo más importante que ha hecho Guillermo Ronaldo, para mí esto es el emprendimiento social más importante. Sin duda, sin duda. Y es como ganarse un Oscar a nivel deportivo. Se ganó el Oscar. Se ganó el Oscar del deporte a nivel mundial, y poniendo ahí el nombre de Chile en algo que repercute de manera positiva y está ligada al fútbol. Presente usted, por favor, al invitado María Elba Chaguán en este programa, en esta nueva edición de En Equilibrio. Mira, lo voy a presentar. Yo lo conozco mucho personalmente, además, por amistad, pero yo de chica que lo admiro. Sí. ¿Quién no tenía un póster de la Sub-17? ¿Cuántos trasnochamos en Japón? De Sebastián Rosenthal. Ese tercer lugar ahí con el equipo. Impresionante, ¿o no? Increíble. Es que me acuerdo, perfecto, vengo de una familia súper futbolizada, entonces veía todos los partidos, pero además decían que era la mejor izquierda de Chile. Sin duda, sin duda. Me acuerdo a mi papá que me decía, Sebastián Rosenthal, la mejor izquierda de Chile. No sé si se dice así, pero al parecer sí. La zurda, pero... La zurda. Post-Zamorano, porque está la generación de Elías, Caselli. Post-Zamorano venía Rosenthal y Salas, que eran los 2 grandes proyectos del fútbol chileno, indudablemente. Y bueno, cuando yo después lo conozco, imagínate, o sea, conocí a un ídolo. Así que, hola Seba, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. De verdad es un honor escucharte. Justo como dice Diego, estamos en época mundialera, así que nada, escucharte a ti y motivar a tanta gente que quizás quiere tener una vida o quiere dedicarse al fútbol, porque ¿cuánta gente puede ser un Sebastián Rosenthal? Claro. A veces uno lo ve muy difícil. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, Diego. Un millón de gracias, María Elba. Gracias por las flores y por los piropos a esta altura de la vida. Siempre vienen súper bien, así que encantado. Participo poco en general de la vida pública, voy a muy pocos programas, pero feliz de estar con ustedes y poder hablar de lo que ustedes quieran. Don Sebastián, partamos precisamente por lo que hablábamos de Guillermo Rolando, la Fundación Fútbol Más, y los valores. Tú evidentemente hiciste toda la carrera en la Universidad Católica desde muy pequeño, la formación. A ver si puedes transmitir un poco los valores que genera el fútbol en base a relaciones humanas y también cómo puede impactar en general en todo nivel.
Sí, bueno, la Fundación Fútbol Más es realmente algo muy, muy lindo. Fue maravilloso lo que sucedió hace poquito en España. Y bueno, a mí me toca mucho hablar en general del fútbol. Yo considero que en general el deporte y otras actividades como la cultura, el teatro, un montón de cosas, ayudan muchísimo a la sociedad. En este caso particular, el fútbol, yo lo veo no solamente para llegar a ser jugador de fútbol profesional, que es una ilusión y un sueño de muchos, y llegan súper pocos, pero en general uno parte jugando fútbol en el barrio, en la calle, que hoy día cada vez lamentablemente se juega menos, o en los colegios o donde sea, y hay aprendizajes de todo tipo, de trabajo en equipo, de frustración, de aprender a perder, a valorar y entender que solamente gana uno, y sobre todo en los niños. Y hoy me toca mucho ver niños, no solo en el fútbol. Ayer, por ejemplo, tuve un asado en mi casa con los apoderados de mi hijo chico. Soy papá viejo de la segunda camada. Y es increíble el nivel de frustración que tienen los niños y que cuesta mucho que salgan de esa frustración. Y yo trataba de conversar con ellos, te estoy hablando de niños de entre 4 y 6 años, y les cuesta mucho aprender a perder, a que el otro puede ganar. Y es un trabajo muy, muy bien. Yo creo que va de la mano como está la sociedad, no solo en el fútbol, sino del tema de la inmediatez y de lo fácil que es, entre comillas, conseguir las cosas. Claro. Y esta fundación ayuda a que salgan un poquito del tablet, de los celulares, y tengan una vida un poquito más sana, más allá de que lleguen a ser jugadores de fútbol profesional. Claro. Seba, este programa se llama En Equilibrio. Y uno a esta edad tiende a buscar el equilibrio en todas las situaciones de la vida, ¿cierto? Dado tu vida y cómo fue tu vida en el fútbol, ¿cómo tú conciliabas esa resiliencia? Porque además uno viaja solo, vive solo, es difícil, estás lejos de tu familia. ¿Cómo se logra ese equilibrio en la vida? Sí, es súper difícil dar una receta. A mí me tocó una época en que recién habían salido los celulares, pero eran súper caros poder comunicarse. No había internet, no había comunicaciones. Yo tenía que llamar desde Escocia, que me tocó irme a los 20 años solo, con una tarjeta de una compañía de teléfono, y pagabas después una fortuna para poder comunicarte con tus papás, con la polola o con los amigos. Habláis con los amigos una vez al mes, con suerte. Claro. Y me tocó estar en un país completamente distinto, con un clima completamente distinto. O sea, yo llegué en enero a Glasgow, en Escocia, y habían 2 grados bajo cero, oscurecía a las 3 de la tarde, y tuve la mala fortuna de lesionarme el primer partido cuando yo recién llegué. ¿Cómo se vive eso? Yo creo que hay una parte de inconsciencia de ser tan joven, teniendo 20 años, de no tener tanta información como hay hoy, porque muchas veces la información es súper buena, pero a la vez también puede ser súper dañina, porque hay demasiada información. Pero me tocó duro porque tenía que vivir en un hotel, solo, con muleta, después de recién operado, hacer una rehabilitación de 6 meses, y que me tocó hacerla 4 veces más. O sea, estuve casi 2 años y medio en un proceso de rehabilitación súper duro, que era como si fuera ahí nadando, vais llegando a la orilla y venía alguien y te agarraba en una lancha y te tiraba 3 kilómetros de vuelta para atrás para poder volver de nuevo a empezar. Y a la 4ª vez afortunadamente salió. Sí, yo creo que uno se tiene que apoyar en los seres queridos, en el núcleo familiar, que puede ser los que son más afortunados, papá, mamá, abuelos, tíos o gente que te cría, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener a los papás vivos. Yo tuve la suerte de tener un grupo de amigos del colegio que siempre estuvo conmigo en los momentos que fueron espectaculares, que era la época de la sub-17, claro, debut, Católica, Gloria, Católica, cuando me venden. Y cuando me pasa todo lo malo, tuve la suerte de que el 99,9 siguió al lado mío. Sí, hola. Y eso a mí me ayudó mucho para poder salir de los momentos duros que pasé. Y hoy, retrocediendo y echando la película para atrás, me acuerdo y me doy cuenta que eran más duros de lo que yo en ese minuto quizás lo veía, y lo tapaba o tenía una pequeña depresión sin darme cuenta. ¿Cachai? Que fue toda la época de la rehabilitación, de todos los tratamientos que tuve que hacer para poder volver a jugar. Uno lo tapaba saliendo un poquito más a un bar a tomarse un trago con algún amigo, de hacer un asado y compartir, reírse, en vez de por ahí quizás atacar el problema para no tener alguna tranca después en el futuro. Sí. Pero eran temas súper distintos que se hablaban mucho menos en ese tiempo, del tema de quizás ayuda psicológica o algo así. Yo sentía que no la necesitaba,
Pero después cuando fui un par de veces al psicólogo sí me ayudó bastante a darme cuenta de ciertas cosas. Sí, quizás la gente, para que dimensione, y sobre todo los más jóvenes, Sebastián Rosenthal, año 1997, era la gran figura de la Universidad Católica, fue el primer jugador sudamericano en llegar al Glasgow Rangers, y hace el gol, se quiebra, venía el Mundial a la vuelta de la esquina. No sé si podemos, yo sé que con la perspectiva del tiempo, tú ya recién lo describías, Sebastián, pero en aquel entonces cuando pasa esto, cuando tu carrera iba como avión hacia arriba, con un Mundial a la vuelta de la esquina, eras número puesto en la selección de aquel entonces de Nelson Acosta, ¿qué sentiste en el minuto puntual cuando se viene ese tropezón que te da la vida? Sí, bueno, yo lo siento, yo debuto, era el partido de local, al minuto me lesionó, yo miro, me da vergüenza salir, mira, el estadio estaba lleno. Seguí jugando, tuve la suerte en el minuto 30 más o menos de hacer el gol. Sí. Y en el entretiempo yo salgo. Y típico jugador de fútbol ansioso, le digo al doctor que me ponga una inyección para seguir jugando. Y viene el entrenador y me dice, tranquilo, no te preocupes, en 1 o 2 semanas estás jugando de nuevo, no voy a dejar por ningún motivo que te ponga una inyección. Y para que yo vuelva a jugar realmente competitivo y bien, pasaron 2 años y medio. 2 años. O sea, ¿estuviste 2 años? Estuve 1 año sin jugar. 1 año con 2 operaciones. Me operé en Estados Unidos, que fue una muy mala operación. Yo tenía una lesión súper simple, que en 3-4 meses yo debería haber estado jugando. Me operaron mal, se me infectó la rodilla, tuve que volver a hacerme otra operación y de ahí pasó 1 año. Volví a jugar y yo no me sentía cómodo. Sentía que por la infección, la rodilla la sentía un poco suelta. Vino la tercera operación que fue justo 2 meses antes del Mundial. Entonces, entre que me pierdo el Mundial, era mi sueño jugar un Mundial, y después estoy a punto de volver de nuevo y viene la 4ª operación y ahí yo me voy de Escocia. Yo me acerco al dueño del club y le digo, yo me voy, no me pague nunca más, me da exactamente lo mismo, pero deme la oportunidad de poder volver a Católica, jugar, si es que puedo volver a jugar, y si después usted quiere, yo vuelvo. Y yo volví en el año 99 a Católica. ¿Volviste a Católica en el 99? A préstamos, claro. Yo me vengo en noviembre, me opero en noviembre del año 98 y supuestamente era una operación súper chica. Pero yo tenía infección todavía en el hueso de la rodilla izquierda y me demoré 8 meses en volver a jugar. Y yo vuelvo a jugar previo a la Copa América del año 99, que nos fue súper bien, que llegamos a semifinal. Llegaron a semifinal. Y después vuelvo y juego y no tengo nunca más un problema en la rodilla. Y juego en Católica 30 partidos y ahí yo vuelvo a Escocia. Entonces, todo ese periodo yo hice un montón de tratamientos. Desde... Ahora está muy de moda las cámaras hiperbáricas. Sí. Pero las cámaras hiperbáricas son como este estudio. Tú podías entrar con un libro, te sentás y súper cómodo. Yo iba a una cámara hiperbárica en el hospital de la FACH el año 99, en enero y febrero del año 99. Y era una cápsula, como un ataúd, con 2 ventanitas muy, muy chiquititas. Y la cámara hiperbárica simula que tú bajas 15, 20 metros de profundidad. Entonces, la circulación de la sangre, el oxígeno hace que lleguen a distintas... A muchos alpinistas que se les congelan los dedos de los pies o los dedos de las manos, los meten a estas cámaras para que la circulación de la sangre sea mejor. Y yo hice 40 sesiones. O sea, yo me metía con un traje de aviador. Qué locura. En un ataúd cerrado. Yo siempre cuento esta historia que mi papá siempre fue súper exigente conmigo en términos de asistencia al colegio. Tenía que tener 78 de fiebre para que me dejara faltar. Y era súper exigente para bien, no de manera negativa. Sí. Y él me acompaña a mi primera sesión en el hospital de la FACH y estuve 1 hora y media dentro de este ataúd. Y cuando yo salí un poquito con angustia y salí llorando. Y cuando íbamos camino a la casa, fue la única vez en mi vida que me dijo, si no quieres volver, no vuelvas, me dijo. Y como que yo quedé para adentro, llegamos a la casa y la noche comiendo y me dice, ¿qué hacemos mañana? Y le dije que voy, de nuevo. Y así me mamé 40 sesiones en pleno febrero. Fue súper duro. Y nosotros, yo me levantaba a las 7 de la mañana y iba a Santa Rosa de las Condes a nadar. De Santa Rosa de las Condes me iba a San Carlos, donde entrenaban todos mis compañeros. Y yo estaba en una bicicleta y por el ventanal, en una línea así chiquitita, yo veía cómo entrenaban. Pues me iba a la casa, descansaba, volvía a kinesiología en la tarde y así tuve casi 2 años. Increíble. Entonces, por ejemplo, tengo un trauma que a mí no me gusta andar en bicicleta. Producto de lo que viviste. Puedo salir a pasear y estoy en algún lado. Pero cuando me hacen spinning o recuperación en bicicleta, duro 2 minutos. Terrible, una angustia, pero me acuerdo de eso. Estamos conversando con Sebastián Rosenthal acá en Equilibrio, en Radio 13C. Estuviste en Independiente de Avellaneda, jugando en Argentina. Me imagino que te gusta la música argentina porque vamos a seguir conversando. Don Fito Páez llega acá a Radio 13C con Tumbas de la Gloria y seguimos conversando con Sebastián Rosenthal.
Seguimos en Equilibrio, aquí en Radio 13C, con un tremendo invitado, Sebastián Rosenthal. ¿Usted le quiere preguntar algo, doña María Elba? Es que antes de escuchar la canción que estábamos escuchando, me quedé con algo súper bonito que dijiste. Ayer terminé de ver la serie de Rafa. Me la vi extraordinaria. Extraordinaria. Y escucharte a ti me hace demasiado sentido la actitud y la perseverancia de un jugador de alto rendimiento. Y yo comparaba con varios jugadores de acá. Y uno dice, qué impresionante la cabeza, la actitud y la perseverancia, porque nunca había visto a alguien que se lesionara tanto como él. Y hoy día, escuchándote a ti, Seba, y escuchando a tu papá, ese grillito que con esa exigencia, lo mismo ayer en la serie, cuéntame un poco cómo él gatilla esta personalidad que tienes tú hoy día. Yo creo que hay una mezcla. Yo con mi papá, yo tenía una relación, antes de empezar a jugar al fútbol, un poquito más distante. Él era el estricto y yo le tenía casi miedo. Y mi mamá era la persona cercana y súper confidente. Era como Tony Nadal, tu padre en este caso. Mira, es que lo pregunté básicamente por eso. Sí. Cuando él hace su despedida, al que le agradece básicamente en toda la ceremonia es a Tony Nadal. Entonces, yo creo que en tu caso, o por lo que comentaste antes, sí, tú tienes esa actitud, esa perseverancia, esa pachorra, que yo creo que cualquier futbolista que llegó a tu nivel la tiene in situ. Pero hay algo que también apoya a que ese camino sí sea exitoso como el tuyo, Sebastián. Sí. Yo separo dos cosas. Una, todo lo que él me acompañó y fue súper importante para mí. Y la otra parte que es que haya sido, entre comillas, porque no existían mis representantes. Eso yo lo cambiaría. Yo no recomiendo, en general, que los padres tengan ese vínculo. Siempre va a haber alguna excepción que sale bien, pero en general, y ahora que a mí me toca trabajar desde este lado como representante, yo siempre recomiendo que los padres sean padres. Claro. Y que mantengan esa línea, porque al final hay gente experta. Uno cuando se enferma de la guata va al doctor, cuando tenía algún problema legal contrata a un abogado, tú tenés tu contador para que vea el tema impositivo, pero después en todo el otro tema a mí me acompañó mucho y me ayudó mucho. Fue súper cercano, no era una persona tan exigente de manera negativa. Muy apoyador, muy apañador en todos los momentos. Yo me pasaba algo, se tomaba un avión y se iba a cosas y estaba conmigo, y teníamos un vínculo súper cercano y súper lindo. Oye, Diego, ahí quiero dejar un buen consejo. Si alguien está escuchando, tiene un hijo que cree que es súper talentoso y quiere hacer una carrera futbolística, yo creo que tú diste en el clavo en una cosa: el padre es padre. Sí, y quizás separar ese rol va a ser una carrera mucho más exitosa para un hijo. Así que quiero dejar solo ese tip. En las reuniones, cuando hablamos con la familia y con los chicos que representamos, hablamos ponemos un ejemplo como si fuera una mesa, que las 4 patas de la mesa son clave, y una es la familia, otro el jugador, el club, súper importante, y nosotros para poder asesorarlo. Si yo me meto en términos de educación y empiezo a hablar como padre, lo más probable es que le embarre. Y si yo quiero hacer las cosas que hace el club, que son fundamentales, y así, si el papá cree que el lateral derecho tiene que jugar de cierta forma y las instrucciones, estamos todos equivocados. Entonces esas 4 patas de la mesa son súper importantes de sostener. Sí, otro buen ejemplo ahí también el papá de Andrea Gassi, también bastante famoso, cómo termina distorsionando la relación de padre con hijo, precisamente más allá de las consecuencias del hecho de hacer que sean exigentes, que puedan salir adelante, que hay muchos ejemplos, el mismo caso de Zverev, que vimos el fin de semana ganando Roland Garros. A ver, Seba, estamos con Sebastián Rosenthal acá en Equilibrio de Radio 13C, bajando lo que es la resiliencia, todo lo que viviste, que ya no te escribiste, en un momento en que tu vida iba como avión a 300 kilómetros por hora hacia arriba y te tocó detenerlo ahí con freno de mano y frenar en seco y volver a reinventarte, a trabajar. ¿Qué podríamos bajar para quien está escuchando y le pasa esto en la vida, en el trabajo? Porque la vida te pega a golpe, así como te lo pegó a ti, le pega a todas las personas. ¿Qué aprendizaje sacaste de cómo verlo en el tiempo y sacar lo mejor de este tipo de situaciones? Sí, el fútbol es parte de la sociedad y tiene mucha similitud con un montón de otras actividades. Es público y mueve masas, pero las cosas que le pasan a los jugadores de fútbol son las mismas cosas que le pasan sobre todo a los jóvenes, porque también a mí me gusta recordar siempre que uno juega de los 15 a los
35 hoy día, yo me retiré a los 31 y normalmente el común de la gente a los 31 empieza a hacer su camino o trabaja en un trabajo normal de cualquier persona o sale a la universidad, empieza a tener hijos, hay un montón de cosas que empiezan a pasar de los 30 y cada vez más tarde, incluso hoy día. Yo creo que la gente en general, yo no soy nadie para dar consejos, pero uno tiene que tener claro que a todos nos van a pasar cosas duras en la vida, algunos más duras que a otros. Y a mí no me gusta comparar. Yo no me quejaba de lo que me pasó a mí diciendo que la vida era injusta y por qué. Y yo miraba para el lado y hay gente que sufre muchísimo más y tiene un montón de problemas. Pero esas comparaciones no son lógicas porque cada uno vive su vida. Yo creo que yo soy una persona súper positiva en mi vida y trato de enfrentar siempre los problemas de manera positiva. Como tirarlos para el lado y no pescarlos no sirve mucho. Yo creo que uno tiene que enfrentarlos. Cada uno los enfrenta a su manera. Algunos hablan más, algunos recurren a distintas cosas, pero tuve la mala fortuna, mi papá se suicidó en un momento que yo jamás lo esperaba, me tocaron cosas súper duras del fútbol, pero yo no cambiaría nada en mi vida. Yo creo que uno si enfrenta el problema, sea cual sea, y va para adelante, uno va a sacar una enseñanza sí o sí positiva que te va a servir para la vida. Si uno no la enfrenta y está constantemente quejándose de lo que uno le pasó, es súper difícil salir de ese hoyo. Ahora, es difícil y es súper complejo tener esa capacidad de salir adelante, pero ahí está en la resiliencia de cada uno de ver cuál es el camino. Yo creo que la clave es encontrar el camino. Hay gente que necesita más apoyo, hay gente que necesita tratamiento psicológico, hay gente que trata de apoyarse en la familia, o hay muchos que tratan de salir solos. Yo creo que no hay una receta, pero a mí me gusta mucho mirar hacia adelante utilizando todo lo que te pasó. Oye, qué bonito lo que dice Seba. El positivismo es clave, sobre todo hoy día, pero hay harta gente que nos está escuchando, hay harta gente que a lo mejor tiene algún hijo que quiere ser futbolista, que a lo mejor creemos que es talentoso, pero no. Pero yo creo que el futbolista, tú dijiste hasta los 35. O sea, es una carrera corta. Ese miedo a reinventarse, ¿te pasó? No tuve miedo cuando me retiré, pero me agarró miedo a los 2-3 años cuando no encontraba pega. Porque creo que, claro, uno juega harto tiempo, te puede ir muy bien, pero hay que reinventarse. El ejecutivo, un ingeniero comercial, un empresario, ¿cierto? Está y se puede jubilar a los 50, 55, o básicamente nunca. No. Pero las carreras tienen una fecha de vencimiento, sí, claro, y hay que reinventarse. ¿Existió ese miedo? Como te digo, yo me retiré en agosto del año 2008. Yo tuve la suerte de ser súper cercano a Gonzalo Bertrán en una época donde Canal 13 estaba todos los programas de Viva el Lunes, Martes 13, toda la cobertura de los mundiales. Claro. Y me tocó trabajar mucho en Canal 13. Yo hice el Mundial del 94 con 17 años. Imagínate. Con Julio Martínez, con Tito Fuyú. ¡Más que honor! O sea, un aprendizaje increíble. Después para Francia 98... Como me perdí el Mundial, volví a trabajar y trabajé en el programa que iba todas las noches. Se llamaba Lo Mejor del Mundial. Lo Mejor del Mundial. Lo Mejor del Mundial, y animaba a Javier Miranda, estaba Álvaro Sala, La Pancha Merino y yo. Entonces, siempre estuve relacionado con los medios y me marcaban un poquito como el nuevo Tito Fuyú. Claro. Y yo me retiro y estuve prácticamente 2 años sin encontrar trabajo. Pensé que me iba a contratar Canal 13 terminando, ya Gonzalo Bertrán no estaba, había fallecido, y nunca me contrataron de CDF, y cuesta, uno pasa de estar activo, de tener un sueldo, claro, lo mismo si alto o chico, a cero, con familia, con niños, pagar colegio, pagar un montón de cosas. Y fue un golpe súper duro porque yo me ilusionaba. Entonces, estaba convencido que encontraba pega. Me retiré y fue un cachetazo de vuelta a la realidad, como que te pinchan una burbuja. Por eso te lo quise preguntar. Claro, y me demoré casi 2 años hasta que me contrató DirecTV Internacional. Acá en Chile nunca nadie me contrató y trabajé para toda Sudamérica, y ahí tuve la suerte de estar 6-7 años para después empezar en este otro trabajo de representación. Pero reinventarse es súper duro para el futbolista, porque además uno cree que no tiene tanto tiempo para prepararse y realmente sí lo tiene. Uno es chico
y más hoy. En la época nuestra no existía, pero hoy día hay una capacitación en línea, podía hacer cursos, podía estudiar en línea sin ningún problema, idioma, lo que sea. Y creo que hay algunos futbolistas que lo están viendo y se están preparando un poquito más. Y después está lo otro, que no hay una educación en general, tanto de los clubes como de la sociedad, para estos deportistas, para que tengan una educación financiera, una preparación para el retiro. De hecho, el año pasado, Conmebol está haciendo varios cursos para futbolistas y exfutbolistas. Y uno de los cursos es preparación para el retiro. Y lo hice. Ya no hay muchas cosas que no me acomodaban porque me retiré hace muchos años. Obvio. Pero es una muy buena iniciativa. Te hubiera gustado haberlo hecho cuando tenías 15 años. Claro, obviamente. Porque te hacen un análisis de para qué lado tú puedes atacar según tu personalidad y tu... Excelente. Y tu mundo. Don Sebastián Rosenthal, un lujo haberlo tenido acá en Equilibrio Radio 360. Muchas gracias, Seba. Gracias a ustedes. Gracias, Seba. Muchas gracias por venir. Se pasaron. Ajustamos la dirección y nos conectamos al Radar en Equilibrio. Yo sé, María Elba, que todos van a estar pendientes del Mundial ya a partir de mañana. Juega México, Sudáfrica, Corea, República Checa. Pero el día sábado, justo juega Brasil-Marruecos, pero no importa. Te tengo un gran panorama para las 7 de la tarde en el Hotel Intercontinental de Santiago. Ya lo había mencionado alguna vez. ¿Has escuchado hablar de mentes expertas? Sí. Bueno, traen a Gisela Gilges. Ella es argentina, escritora de bestseller, life coach y conferencista que se ha formado en psicología, neurología y recursos humanos. Dicen que es extraordinaria. O sea, yo he ido a todos los mentes expertas, Víctor Cooper, Mark Stampe, y la verdad es una experiencia alucinante. Son expositores de otro nivel. Así es. Este día sábado, ya lo saben, 13 de junio a las 7 de la tarde, Hotel Intercontinental, Mentes Expertas con Gisela Gilges. Es una oportunidad única para poder disfrutar de esta visita, como siempre, un lujo de grandes expositores de mentes expertas. Señalar, María Elba Chaguán, agradecer que si eres feliz en tu trabajo, con Book revoluciona la gestión de personas y finanzas de tu organización, centraliza todas las tareas en una plataforma integral y desde cualquier lugar. Descubre más en buk.cl. También tenemos que agradecer a The Human Experience. Ayudamos a las organizaciones a poner a las personas en el centro. Desarrollamos líderes más conscientes, equipos colaborativos y cultura sostenible, que generan bienestar y resultados reales con más de 20 años de experiencia, Diego. Excelente. María Elba Chaguán, ha sido un lujo, un gusto haber estado contigo en este programa con un gran invitado y nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos la próxima semana. Que esté muy bien, un abrazo. Chao, chao. Chao.